Voy a iniciar en este video la vuelta número 30. La vuelta número 30 vamos a iniciarla como todas las vueltas con la puntada de abanico. Entonces voy a realizar aquí la vuelta número 30, ¿sí? Aquí ya hice mi abanico, es este, y después voy a hacer lo que es el punto pu en este espacio, que son 4 macizos, ¿sí? 4 macizos, dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho aquí a un ladito del primer macizo, jalo esta hebra y ya tengo mi punto pu. Después voy a hacer una cadena y el primer macizo lo voy a hacer sobre el punto pu de abajo, ¿sí? Ahí está. Y después es una cadena y el siguiente macizo va a ser sobre el macizo de abajo, así, y llevo 2 macizos, 2, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena, 11, una cadena, 12, una cadena, 13, una cadena, 14, una cadena. Y entonces aquí me van a quedar, en esta vuelta número 30 me van a quedar 14 macizos, ¿sí? Separados por una cadena. Entonces es el abanico, el punto pu, y después son 14 macizos separados por una cadena, ¿sí? Después del macizo número 14 hago una cadena, monto mi gancho y aquí tengo abajo en lo que fue la vuelta anterior 3 macizos, 1, 2, 3. En el tercero ingreso el gancho y hago un macizo, y sin espacio de cadena voy a hacer el siguiente en este espacio y uno más igual, así, para tener 3 macizos en este espacio, ¿sí? Voy a hacer 2 cadenas, monto mi gancho una y 2 veces, y en el punto de abajo, el punto bajo que tengo aquí de la vuelta anterior, voy a ingresar el gancho y voy a hacer un punto alto de 1, 2, 3 y 4 sacadas, 2 cadenas, monto, y ahora dentro de este espacio voy a hacer un macizo. Sin espacio de cadena voy a hacer a un ladito de este primer macizo que está aquí abajo, voy a hacer el segundo. Sin espacio de cadena monto y el siguiente macizo lo voy a hacer sobre el que tengo aquí abajo, ¿sí? Para tener estos 3 macizos juntos igual que en este lado, ¿sí? Y ahora vamos a repetir aquí el número de macizos con una cadena que hice de este lado. Entonces voy a hacer una cadena, monto, y aquí tengo 1, 2, 3. En el tercer macizo voy a ingresar mi gancho y hago 1, una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena, 11, una cadena,
12, una cadena, 13, una cadena, y el macizo número 14 lo voy a hacer sobre el punto PUB que tengo abajo, ¿sí? Ahí están, 14, una cadena, y ahora aquí me toca hacer en este espacio el punto PUB, ¿sí? Entonces hago mis 4 macizos, ahí llevo 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho al ladito del primer macizo de este grupo de 4, lo jalo la hebra para tener mi punto PUB, una cadena, y aquí en el abanico sigo trabajando 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Entonces esto es como les debe de quedar en este espacio de la vuelta número 30. Así es como queda, ¿sí? Y ya vemos aquí formados el punto de arañita. Aquí tenemos uno abajo, 2, 3 y el de arriba 4, ¿sí? Y a los lados están haciendo las casitas sin rellenar, ¿sí? Bueno, entonces ahora ya llegué al punto en donde está el rombo. Entonces después del abanico son 2 cadenas, y aquí en la vuelta anterior hice 5 macizos, entonces voy a dejar pasar uno y en el siguiente voy a hacer el macizo para tener ahora 3 nada más, 3 macizos, 1, 2 y 3. Después 2 cadenas y nuevamente llego a donde está el abanico y hago 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Y aquí voy a repetir entonces en este espacio, ¿sí?, lo mismo que hice en este de acá, ¿sí? Y así hasta terminar toda la vuelta. Entonces voy a repetir esa explicación una vez más. Después del abanico es una cadena y en este espacio, voy a hacer el punto PUB. El punto PUB que ya saben que es de 4 macizos, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera e introduzco el gancho a un ladito del primer macizo de este grupo de 4. Lo jalo y cierro para formar mi punto PUB. Hago una cadena, monto mi gancho y arriba de este punto PUB voy a hacer un macizo, ¿sí? Una cadena y en el siguiente de abajo voy a hacer el segundo. Ahí está, una cadena y 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena, 11, una cadena, 12, una cadena, 13, una cadena, 14 macizos, igual que en esta parte, ¿sí? 14 macizos separados por una cadena, ¿sí? Después es una cadena y aquí donde tengo estos 3 aquí abajo de la vuelta anterior sin espacio de cadena voy a contar 1, 2, 3. En el tercero voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo sin espacio de cadena, monto y en este espacio voy a hacer 2 macizos, 1 y 2 para tener 3 juntos sin espacio de cadena. Después son 2 cadenas, monto 2 veces el gancho y aquí donde está el punto bajo voy a ingresar el gancho y voy a hacer un punto alto de 1, 2, 3 y 4 sacadas. Después 2 cadenas y aquí voy a repetir lo que hice acá, ¿sí? Dentro de este espacio voy a hacer un macizo, ¿sí? Sin espacio de cadena. El siguiente macizo lo voy a hacer aquí a un ladito de este primer macizo de abajo.
Ahí está, 2, monto y sin espacio de cadena el tercer macizo lo voy a hacer sobre el macizo que tengo abajo, ¿sí? Y así ya tengo mis 3 macizos sin espacio de cadena, igual que de este lado, ¿sí? Y ahora voy a seguir con los 14 macizos separados por una cadena, igual que en este lado me debe de quedar de este lado, ¿sí? Entonces aquí comienzo con una cadena, monto 1, 2, 3. En el tercero ingreso mi gancho y hago 1, una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena, 11, una cadena, 12, una cadena, 13, una cadena y el 14 sobre el punto PU que tengo aquí abajo, una cadena y ahora mi punto PU en este espacio, ¿sí? 4 macizos, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho al ladito del primer macizo de este grupo de 4, lo jalo y tengo mi punto PU, una cadena y aquí el abanico. Entonces son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Y entonces así ven, así se trabaja en este espacio. Es importante que cuando hagan los macizos los vayan contando, no deben de quedar ni uno de más ni uno de menos, ¿sí? Ahora aquí ya llegué otra vez al espacio del rombo. Después del abanico voy a hacer 2 cadenas y aquí voy a dejar pasar el primer macizo sin hacer y en el siguiente voy a hacer el primero, aquí llevo 1, 2 y el tercero aquí sobre este, ¿sí? Y hago 2 cadenas y llego al espacio de abanicos. Aquí ya terminé la vuelta número 30. Entonces voy a cerrar esta vuelta número 30 con un punto deslizado y me voy a recorrer hasta con dos puntos deslizados me recorro en medio del abanico, ¿sí? Y voy a iniciar entonces la vuelta número 31. En esta vuelta número 31 voy a iniciar como todas las anteriores con 3 cadenas que hacen un primer macizo y aquí voy a hacer mi abanico, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está, una cadena y en este espacio voy a hacer mi punto PU, 1, 2, 3 y 4 macizos. Dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho a un ladito del primer macizo, jalo la hebra para tener mi punto PU, una cadena, monto y sobre el punto PU de abajo hago un macizo y ahí llevo mi primer macizo, ¿sí? Después una cadena, monto y hago el segundo sobre el que tengo abajo, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena, 11, una cadena, 12, una cadena, 13, una cadena, 14, una cadena,
15, una cadena y 16. Entonces en esta vuelta número 31 yo tengo que tener 16 macizos en este espacio separados por una cadena. Esta vuelta número 31 la inicié con un abanico, después el punto pu y después una cadena y comenzar con los macizos separados por una cadena. Son 16. Después una cadena y aquí abajo tengo estos 3. 1, 2, 3. En el tercer macizo ingreso mi gancho y hago un macizo, ¿sí? Sin espacio de cadena voy a montar mi gancho y ahora en este espacio que tengo aquí voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Para que me queden 3 juntos, ¿sí? Aquí voy a hacer 2 cadenas, después monto y en el siguiente espacio de este lado voy a hacer 1, 2 macizos y el tercero va a ser sobre el que tengo abajo, ¿sí? Y así estoy otra vez a empezar en este lado lo que hice aquí, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer una cadena y aquí 1, 2 y 3. En el tercer macizo ingreso mi gancho, ¿sí? Una cadena y aquí un macizo y llevo 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena, 11, una cadena, 12, una cadena, 13, una cadena, 14, una cadena, 15, una cadena y el 16 lo voy a hacer sobre este punto pu de abajo. Una cadena y aquí me toca hacer mi punto pu aquí en este espacio y hago mis 4 macizos, 3 y 4 macizos, dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo la hebra y ya tengo mi punto pu. Hago una cadena y ahora aquí me toca abanico, abanico sobre abanico, entonces hago 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Y llego otra vez al espacio donde está el rombo. Aquí voy a hacer 2 cadenas, monto y en la vuelta anterior hice 3 macizos aquí en el rombo. Entonces ahora nada más voy a hacer uno, porque voy a dejar el primero sin hacer y en el segundo voy a hacer el macizo aquí. Hago un macizo y después 2 cadenas y me paso al otro abanico, donde voy a hacer mi abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Y así ya llegué otra vez al espacio donde voy a hacer lo mismo que hice en este de la vuelta número 31. Estamos en la vuelta 31, ¿sí? Entonces vean, el rombo ya quedó nada más con un solo macizo en esta vuelta 31, ¿sí? Aquí ya terminó de formarse el rombo. Y bueno, vamos a ver ya en las siguientes vueltas cómo va a quedar ahí, ¿sí? Pero aquí vamos a repetir lo que ya expliqué en este espacio. Nuevamente lo repito, ¿sí? Después del abanico es una cadena y en este espacio yo voy a hacer mi punto pu aquí de 4 macizos, ¿sí? Ahí llevo 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo la hebra y ya tengo mi punto pu. Una cadena, monto y sobre el punto pu de abajo hago el primer macizo, ¿sí? Ahí está.
Y aquí en esta vuelta 31 me tienen que quedar 14 macizos separados por una cadena, igual que aquí, ¿sí? Entonces hago una cadena y el siguiente macizo va a ser sobre el que tengo abajo. Entonces ya llevo 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena, 11, una cadena, 12, una cadena, 13, una cadena, 14, una cadena, 15, una cadena y 16 macizos aquí separados por una cadena, ¿sí? Al llegar a esta parte donde tengo abajo 3 macizos sin separación de cadena, voy a hacer aquí arriba una cadena y aquí sobre el macizo 1, 2, 3, el tercero, aquí voy a ingresar mi gancho y hago un macizo, y los siguientes 2 los voy a hacer aquí dentro de este espacio. Voy a hacer otros 2 aquí así sin separación de cadena, ¿sí? Después 2 cadenas, monto, y ahora en este espacio yo voy a repetir lo que hice aquí, ¿sí? Voy a iniciar en este espacio con dos macizos, y el tercero va a ser sobre el macizo que tengo aquí abajo, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y después de eso es una cadena, aquí voy a contar 1, 2, 3, 1, 2, 3. En el tercer macizo ingreso el gancho y hago el primer macizo de aquí. Y al igual que este lado, me deben de quedar aquí igual 16. Aquí llevo 1, una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena, 11, aquí 11, una cadena, 12, una cadena, 13, una cadena, 14, una cadena, 15, una cadena, y el 16 lo voy a hacer sobre el punto puff que tengo aquí abajo, ¿sí? Una cadena y aquí el punto puff, que es como se ha venido trabajando todas estas vueltas de 4 macizos. Dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho al ladito del primer macizo de este grupo de 4 y jalo la hebra para tener el punto puff. Después es una cadena y aquí el abanico que es de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Y ya repetí lo que expliqué para esta vuelta número 31, ¿sí? Aquí ya llegué al espacio donde está el rombo y donde únicamente voy a hacer, después del abanico, 2 cadenas. Tengo 3 macizos de la vuelta anterior y aquí en el del medio nada más voy a hacer 1 y otra vez 2 cadenas, y me paso inmediatamente al otro abanico para comenzar ese espacio, ¿sí? Entonces hago mi abanico, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, y entonces voy a repetir aquí lo que hice en este espacio que ya les expliqué 2 veces, ¿sí? Entonces
Nos vemos en el siguiente video para continuar con esta bellísima falda. ¿Sí? Aquí ya las vueltas siguientes ya van a ser más fáciles y más rápidas, ¿eh? Porque ya terminamos este diseño de arañitas y ya terminamos los rombos. Entonces ahora nos vamos a continuar con lo que sigue y van a ver que va a ser un poquito más ligero. Continuamos en el siguiente video.